buenas noches, estamos en La Conversa el fin de semana. Les habla Claudia Yolima Quintero Vargas, quien seré en esta oportunidad la anfitriona en la compañía de su director Omar Orlando Tovar y asimismo productor de La Conversa. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que vean este programa. Muy complacido de estar aquí acompañado, como ustedes pueden ver en sus pantallas, de estas dos distinguidas damas. Claudia Yolima, hoy directora y guía de este programa, y nuestra invitada especial, la lideresa social, también comunicadora, Sonia Aux Fernández. Estamos hoy aquí en esta emisión especial de La Conversa y el canal Paz Social de Cali para tratar un tema que en estos días y a partir de aquí hasta octubre va a ser la comidilla diaria, que es el proceso electoral de octubre próximo de 2023, en el que los colombianos y las colombianas elegiremos nuestros alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, concejales, concejalas, diputados, diputadas y nuestras juntas administradoras locales. Entonces, hoy vamos a tratar ese programa en esta emisión especial de la conversa de fin de semana y canal Paz Social. Claudia, ¿por qué no? Pues ya tú no, yo no te presento porque ya tú eres de la casa, ya has estado aquí varias veces. ¿Por qué no nos hace el favor de presentarnos a nuestra muy distinguida invitada para el día de hoy? Sí, bien, como tú lo dijiste, Omar, hoy vamos a tratar un tema que muchos están muy interesados y muchas en escuchar de qué está ocurriendo en el pacto histórico en el Valle del Cauca, en Cali y en el norte del Cauca. Bien, tenemos a nuestra compañera queridísima Sonia Aux, candidata a la alcaldía de Cali por Colombia Humana, ingeniera química de la Universidad Nacional, especialista en educación en derechos humanos, educadora popular, activista muy querida por los caleños y las caleñas, lideresa social y popular, siempre la vemos con todas las comunidades en las calles, comunicadora y constructora de paz y de poder ciudadano. Bien, Sonia, Ah, muchas entonces, gracias. bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi querida Claudia, Omar, feliz de estar acá con ustedes otra vez y felicitaciones por tan maravilloso programa, tan maravilloso espacio, muy necesario para todo este tema que se viene y también para ir construyendo esa cultura política en los caleños y caleñas. Perfecto, también tenemos dos invitados más que en la medida que ellos van llegando se los vamos presentando para que nos den un panorama de los dos, de los tres territorios que hemos mencionado. Bien, Sonia, cuéntanos para ti desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué está ocurriendo en el pacto histórico en Cali, que es tu caso el más cercano a tu experiencia? Ok, bueno, yo voy a arrancar de pronto precisando algo. Pues bueno, el pacto histórico está conformado por movimientos, está conformado por partidos políticos. Recordemos que ahorita hay 12 partidos políticos, de los cuales creo que 8 son nuevos. No recuerdo, creo que son 8 nuevos. No recuerdo bien si son 4 nuevos o 8 nuevos. Creo que son menos. Y bueno, la idea de este proyecto político es que nació bajo un principio fundamental en el que todos lográramos caber en una misma propuesta, cambiar un poco la forma de hacer política. Soñamos, obviamente, que las bases, que los líderes sociales, populares puedan llegar a tener esa representatividad y desde la Colombia Humana la apuesta es precisamente a que pasemos de cargar ladrillos a ser opción de representación. Entonces creo que es una reivindicación de la que estamos en mora hace mucho rato. La idea es maravillosa, es fundamental. Consolidarla ha sido bastante difícil. En el caso nuestro, por ejemplo, pues tenemos que moldarnos. Iniciamos con un movimiento político y tuvimos que moldarnos a la estructura partidista para poder participar en todos los escenarios políticos. Lamentablemente los verticalismos siempre tienden a chocar un poco con estas estructuras horizontales de las cuales nosotros venimos. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros hacemos parte de la Colombia Humana, somos un colectivo, pero pues hay diferencias ahí frente de pronto a algunas directrices nacionales. Esperábamos mucho más en esta oportunidad, tener más opciones de pues, participar políticamente, que se consolidara un poco más esa propuesta ambiciosa, pero nos hemos encontrado con una realidad bastante pues, obvia. Todavía impera muchísimo el tema de la chiquera, el tema de la plata,
de antemano, tenemos todavía ese chip en la cabeza y sobre todo algunos dirigentes que piensan que para poder participar en una elección se necesitan miles de millones o cientos de millones y que si no se tiene, entonces pues básicamente se pierde el tiempo. Entonces falta como cohesionar o de pronto tratar de armonizar la propuesta que tenemos con la realidad política y también el potencial, tener también un poco de fe en ese potencial, sobre todo en una ciudad como Cali. Entonces, en esta oportunidad nosotros estamos participando desde el colectivo de activistas del cual hacemos parte, con el cual hemos promovido un montón de cosas acá en Cali. Hemos participado y somos fieles al pacto histórico desde sus inicios y desde antes. Estamos presentando la candidatura de forma aparte a la Colombia humana. Todo con el objetivo de visibilizar de pronto algunos liderazgos femeninos, siendo de pronto fieles y también justos con la realidad política de las mujeres en la izquierda. Sí estamos levantando la mano. Lamentablemente el filtro es demasiadamente minucioso, a veces un poco cruel, y muchas mujeres se quedan en el camino, pero pues aquí estamos, creo que soy la última, entonces hasta donde podamos llegar, vamos a seguir haciéndolo, tratando de llevar varios mensajes al mismo tiempo. Uno, obviamente, la reivindicación de toda esta lucha social, que los verdaderos líderes sociales, barriales, populares se animen y que hagan parte de ese ramillete que nos quiera representar tanto a los edilatos, a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías, ¿por qué no? Y que quitemos eso de la cabeza, ese sesgo en el que supuestamente los que tienen dinero, los que tienen apellido de alcurnia son los únicos que nos puedan representar. Es totalmente falso y esa es la idea, que nosotros rompamos con todos sus esquemas eh, y que demos el paso conscientemente y de la mejor manera y tratando de dejar el nombre de nuestro partido, nuestro proyecto político bien en alto. Bien, Eh, perfecto. Sí, dale, Omar, te Dale, escuchamos. Claudia. No, quisiera presentarle disculpas a nuestra audiencia porque nuestros invitados, ustedes saben, esto de las redes es complicado. Han tenido problemas para entrar, para conectarse. De eso hablábamos en la emisión pasada de la conversa de fin de semana, como cuando nosotros le entregamos a unos particulares privados nuestras comunicaciones, estamos sometidos a esto de la falta de conectividad en las regiones rurales de nuestro país, que es el 60%, más del 60% para esta zona. Bueno, mientras miramos a ver cómo conectamos o cómo se conectan nuestros otros dos invitados, yo quisiera hacer una pregunta a la precandidata Sonia. Usted mencionaba ahorita esa verticalidad. Eh, Dígame de pronto si estoy equivocado. Esa es la parte que le hace falta al movimiento social. Es decir, cómo pasar de esos esquemas horizontales, circulares, espirales, del movimiento social, de las organizaciones sociales de base, movimiento indígena, movimiento afro, de mujeres, de jóvenes, estudiantiles en ocasiones, a ese otro esquema tradicional de derecha o de izquierda, que es un esquema piramidal, porque la ley así lo dice, en el que efectivamente hay unas direcciones centralizadas y tienen esas verticalidades. ¿No será que eso es lo que nos está pasando ahorita en este momento con ese intento del pacto de juntar todas estas muy buenas intenciones, a todas estas muy buenas candidaturas? Y que pues esa verticalidad no deja, o es que estamos totalmente perdidos de la línea. Mira que pues es una pregunta maravillosa y supremamente difícil de contestar, pero yo creo que la voltearía. ¿Por qué tenemos que voltearnos o adaptarnos nosotros desde estructuras que han funcionado históricamente y milenariamente? Por ejemplo, el movimiento indígena. Todo se hace de forma horizontal, de forma abierta, pues las asambleas, en proceso asambleario. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiarnos ese esquema tan bonito a el esquema vertical y piramidal, pues de la estructura del sistema político colombiano? Entonces, yo creo que hace falta, obviamente, una reforma en la que nosotros podamos empoderarnos un poco más y participar un poco más de las decisiones que se toman al interior de esas estructuras que se forman, pero también darle como ese carácter dinámico, ¿no? Tampoco podemos nosotros patrocinar que se enquisten dirigentes
en un partido o en una tendencia, incluso nuestros senadores, nuestros congresistas, concejales, no podemos nosotros de pronto autoengañarnos y decir, no, es que tiene experiencia, ya lleva 5, 6, 7 periodos, es que esa es experiencia. No, las capacidades y la cantidad de gente con capacidades es muchísima, entonces debemos dejar de pronto de patrocinar o ser un poco alcahuetas con ese tipo de situaciones y también decir, bueno, ya tuviste tu oportunidad, repetiste, dejémosle la oportunidad a más gente, nuevos liderazgos, fortalezcamos esa cadena, porque si a vos te llega a pasar algo, eh, con quién vamos a llenar ese espacio. Entonces es ir pensando en renovar esos liderazgos e ir pensando en que esto se amplíe. Nos falta de pronto un poco más de amabilidad, de pronto de visión colectiva y a futuro. Entonces creo que la estructura como tal debe modificarse desde el orden nacional, eh, precisamente para evitar que se rompa como esa cadena de transparencia, porque concentrar tanto poder en tan pocas personas termina al final, eh, pues básicamente quedándose con lo que digan o piensen esas personas y no de pronto siendo fiel a lo que dice el resto o recogiendo el sentir de esa asamblea. Incluso en muchas partes ya ni se hace asamblea, sino que simplemente esas 2, 3 personas toman las decisiones por todos. Y pues esas decisiones son fáciles de moldear al calor de una buena chequera, al calor de unos buenos contratos, al calor de unas promesas que en muchísimos casos son huecas. Entonces, más bien toca revisar y replantear la manera como se están dando esas estructuras y cómo funciona esa representatividad. Diría que más bien debería cogerse el ejemplo de algunas estructuras que todavía funcionan y funcionan de alguna manera bien, que tienen una estructura mucho más horizontal. Perfecto, muy bien, Sonia. Fíjate que aquí te quiero hacer una pregunta, pero antes de hacer esa pregunta quiero hacer unas, digamos, unas excepciones y unas aclaraciones también, porque precisamente Omar me llama a mí, me dice, Claudia, fíjate pues que pues la gente está muy inquieta, ¿qué está pasando con el pacto histórico en los territorios? Porque una cosa es el pacto histórico a nivel nacional, ¿sí? Y otra cosa es el pacto histórico en cada uno de los territorios, es una cuestión muy diferente. Y yo estuve en Fuerza Ciudadana en un tiempo, pero pues tú sabes que el ejercicio del poder es un ejercicio muy, pues trae muchas contradicciones y todo eso. Y pues a nosotras las que nos gusta tanto el trabajo comunitario, siempre buscamos es en donde se pueda trabajar con la gente. Tenemos unos autores bien interesantes que hablan sobre los movimientos sociales y es que precisamente la Colombia humana es parte, nace de los movimientos sociales, de las calles, de los movimientos y los diferentes movimientos sociales alternativos, ambientalistas, que se unifican y se personifican en lo que hoy llamamos la Colombia humana. ¿Sí? Entonces, estos movimientos sociales y los partidos políticos crean unas estructuras de movilización. El caso de Fuerza Ciudadana tiene una estructura de movilización en la costa y se la trajeron para acá, pero allí las personas que están dentro de ese imaginario y esa estructura de movilización no corresponden a esa misión y a esa visión de dicha estructura de movilización, en este caso, Fuerza Ciudadana, que todos sabemos que pasó de movimiento político a partido político y que sabemos que fue un proceso tortuoso. Entonces, mi pregunta es la siguiente, pues digamos que son dos. Primero, o sea, si hay un pacto histórico, ¿qué relación han tenido ustedes los candidatos de los diferentes partidos? ¿Hasta dónde si es un pacto? Si se han compenetrado, hablado. Y lo otro es que yo estuve, Sonia, participando en la mesa de comunicaciones del pacto distrito. Y para mí, y con la pena de los compañeros del pacto distrito, para mí el pacto distrito es un fantasma porque es una idea que se trajo de lo nacional y se quiso aterrizar a la maldita sea a lo territorial, pero realmente mi pregunta es si hay una relación entre candidatos, si hay una conversación entre partidos, Sonia. Sí, bueno, tocaste varios temas ahí. Voy a arrancar desde el primero, cuando hablaste del pacto histórico a nivel territorial y lo diferente que es en los diferentes órdenes. Tienes toda la razón. El pacto histórico nacional funciona de una manera totalmente diferente a cómo funciona a nivel local. Por ejemplo, aterricémoslo al caso de Cali, que es nuestro caso.
En Cali se inició desde el año pasado una iniciativa muy bonita en la que se juntó voluntariamente diferentes liderazgos, diferentes representaciones, partidos, tendencias y pues empezaron como a tratar de construir una misma propuesta. Eh, ¿Qué tenía de particular este ejercicio? Este ejercicio tenía de particular que al inicio no contaba con la presencia de representantes, de los representantes. Recordemos que en Cali, en el Valle del Cauca, tenemos 5 representantes del Pacto Histórico a Cámara y tenemos, bueno, dos senadores. Entonces, esa era la particularidad, era un ejercicio bastante autónomo, bastante propio, al que obviamente se le abrió la puerta a los diferentes representantes. No era cerrado y no era exclusivo de la gente de base, no. Se abrió siempre las puertas. Fue llegando diferentes como delegados o representaciones. El Polo Democrático, por ejemplo, tiene una naturaleza muy similar a la Colombia Humana. Recordemos que está conformado pues por tendencias, por grupos. Entonces, muchas veces es muy difícil tratar de unificar una idea o una propuesta. Entonces participaban algunas tendencias, pero sin de pronto haber una elección directa o representativa del partido. Ya a nivel departamental sucede algo totalmente diferente. Ya no son las bases, sino que son unas ciertas personas ya conocidas por este tipo pues, de formas de hacer la cosa. Entonces ya no están las bases, sino que están algunas personas que se toman de pronto la vocería y dicen somos el pacto histórico departamental. Entonces es totalmente contrario a lo que pasa en Cali. En Cali sí hay representación de bases, sí hay representación de grupos, pero a nivel de valle no. Entonces, sí hay de pronto esa diferencia enorme y si te vas a lo nacional es peor todavía. Claro, están mucho más alejados, entonces ahí están los dirigentes de los partidos, de pronto algún delegado, pero ya del orden nacional que difícilmente tiene como conexión con los territorios. Entonces, las diferencias en los diferentes órdenes en los que existe el pacto histórico, pues muestran precisamente esa naturaleza distante, tanto en la visión como de pronto en el actuar de cada uno de ellos. Entonces, definitivamente las decisiones no se toman a nivel territorial, ya todos lo sabíamos. Es un ejercicio bonito el que se adelantó desde Cali, pero la verdad fue un intento, pero nos quedamos en intentos, a veces soñando mucho más de lo que realmente pasa. Soñamos que van a llegar liderazgos nuevos, representativos, que vamos a renovar la política, pero vemos que al final impera la orden del bolígrafo y ni siquiera con mérito, sino por preferencia. Si yo soy el que tengo el bolígrafo en este momento, pues voy a meter a alguien conocido, voy a meter de pronto hasta un familiar. Entonces, realmente se rompe todo eso que soñamos y nos chocamos y nos estrellamos con esa dura realidad en la que tanto en izquierda como en derecha imperan esas jerarquías y hay esos jeques políticos que muchas veces no son justos tomando esas decisiones. Entonces, hay que ser muy realistas. Eso pasa en la izquierda, pasa en la derecha, pasa en el centro, pasa en todo lado. Precisamente esa estructura vertical hace que hayan 2, 3 personas que firmen y finalmente borran todo lo que se construye acá abajo y finalmente ellos son los que firman y hacen lo que quieren. Entonces, nada, nos toca quedar cruzándonos los dedos y esperando que de pronto de pura arepa se haga justicia y de pura arepa podamos tener a alguien representativo que nos motive a trabajarle a este proyecto político. Pero lo que digo, pasa en todos los sectores, este que se decía diferente, este que se decía que era la esperanza, el cambio, eh, finalmente también termina funcionando igual. Esa era una pregunta. 2, bueno, eran las relaciones del pacto y las mesas de concertaciones. Tú habías hablado de las mesas de concertación. Yo les voy a contar. Creo que desde el año pasado o este año, no, este año. Empezamos un ejercicio de los precandidatos muy bonito, abierto, en el que un compañero que lo quiero mucho, Manolito, empezó a llamarnos y dijo, venga, hagámoslo diferente esta vez, tratemos de hablarnos entre nosotros, no somos enemigos, miremos a ver qué cosas tenemos en común y tratemos de ir consolidando como ese ejercicio de unificación.
Esa primera reunión, yo fui, conocí al padre huérfano, claro que ya nos habíamos visto, ya habíamos hablado y todo eso. Fue Davidson, que pues no lo conocía, en eso había salido una foto de él por ahí en un cumpleaños. Lo que hizo que todos estuvieran así como con los pelos de punta. Estuvo también Franklin, un compañero maravilloso de acá, la Colombia Humana, que también estaba aspirando. Estaba, creo que, bueno, creo que David Millán, no, David Millán fue la delegada. Invitaron a Elmer, pero Elmer no alcanzó a ir. Creo que eran esos. Si se me escapa alguno, creo que después, bueno, en esa reunión, pues fue un poquito, al principio un poquito duro, pero ya después suavizamos y empezamos a hablar normal. Quedamos pues de seguir con las reuniones y mirando a ver como profundidad propuestas más que todo y mirando a ver en dónde nosotros pues éramos compatibles, de pronto qué podíamos mejorar. En fin, la segunda reunión fue un poco más amplia. En esa participaron Ana Arazo, que también pues decía que iba para alcaldía antes de que ella dijera que fuera que iba para el consejo, pues había aspirado, entonces ahí la vi. Era la única otra mujer que vi en ese momento. Y estaba Lirio Telles también, de la Comuna 16, muy querido. Estaba también, bueno, creo que los otros repitieron. Entonces, se vinieron dando esos ejercicios bastante espontáneos y propiciados por una persona que quiero mucho, Manolito, pero mira que a pesar de todo lo que uno tiene en la cabeza, pues básicamente somos humanos y nos encontramos en muchísimas cosas. Entonces, por encima de todas las diferencias, me parecía que iba bien el proceso. Yo me alejé, la verdad, cuando pasó el tema de lo de Dani Rentería, entonces ahí sí me alejé bastante. Pero yo me imagino, después vi otras fotos y creo que estaban reunidos. Claro que los noté tensos en esa reunión, en una mesa, por ahí hay unas fotos en una mesa. Pues de pronto ya uno tiene como la capacidad de bajar como esas tensiones, pero pues sí se notaba como algo de tensión. Me imagino que conforme va pasando el tiempo, pues obviamente la cosa va cambiando, debe ser propio del propio ejercicio, pero pues sí se hicieron intentos desde las candidaturas mismas. Entonces, el proceso tiene mucha esperanza. Se intentó desde el frente local, desde las mismas candidaturas, y pues ahora esperamos y estamos en manos desde lo nacional a ver qué sucede. La verdad, es una expectativa total. Nadie sabe lo que está pasando en esas reuniones, pero pues no sé, ya estamos cansados de tanta expectativa y pues esperemos a ver qué pasa. Perfecto, realmente muy interesante. Omar, ¿tienes alguna pregunta para hacerle a Sonia? Sí, directora, no tanto para hacer la pregunta, es para que como estamos en esta cosa de redes y aquí el tiempo sí toca ser como más bien disciplinadito, no es como cuando estamos en las organizaciones que nos extendemos. Para plantear que hagamos una pequeña pausa para unos anunciantes que nos ayudan aquí pues a salir al aire, tanto al Canal Paz Social como a la conversa de fin de semana. Y en la segunda parte, después de la pequeña pausita, pregúntale y le dejo la preguntita ahí en punta a nuestra invitada Sonia. Bueno, una vez hecho este muy triste panorama, este muy triste diagnóstico, la pregunta es ¿qué hacer? Desde tu percepción, ¿qué hacer? Y si se puede hacer algo, ¿no? Porque la respuesta también puede ser no hay nada que hacer. Entonces, yo quisiera que a los amigos y amigas que nos estén viendo sigan compartiendo en sus redes, inviten a los que no hayan invitado, vaya, rellenen otra vez la tacita con las crispetas, el maní y las uvas, rellenen el vasito con gaseosa, cerveza, agua, lo que esté. No se desconecten, por favor, ya regresamos después de una breve pausa en esta emisión especial de Canal Paz Social, la conversa de fin de semana. Aquí preguntándonos con nuestra invitada Sonia Aus, qué está pasando con el pacto histórico en el Valle del Cauca y en el norte del departamento. Entonces, vamos a hacer un breve corte, ya regresamos. Por favor, no se desconecte. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño.
Hola, amigas y amigos de la Conversa y el canal Paz Social, amigas televidentes e internautas. Continuamos aquí con este tema que nos tiene a todos con los pelos de punta, como el final de una novela o el final de una película de suspenso. ¿Qué pasa con el pacto histórico? Bien, Sonia, habíamos quedado con la pregunta que te hacía Omar, es ¿cuál sería tu propuesta de qué vamos a hacer para lo que está ocurriendo? Y la otra pregunta que es muy importante que no podríamos dejar pasar es, ¿qué pasa con las mujeres candidatas a la alcaldía y al consejo del pacto? Te escuchamos, Sonia. Ok, perfecto. Sí, mi Claudia y Omar. Bueno, ¿qué hacer? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo a nivel nacional. Han habido un montón de situaciones acá, tanto al interior de la Colombia Humana como al exterior. Entre los partidos hay una dinámica política enorme y totalmente diversa a nivel nacional. Hay lugares donde hay armonía, pero son muy pocos. El resto, la verdad, presenta una situación bastante caótica. Ahorita con esa efervescencia y esa proliferación de personalidades jurídicas, se está viendo un fenómeno pues interesante, aunque previsible, pues salen partidos nuevos que les acabaron de dar la personalidad jurídica, pero pues ya quieren ser cabeza de lista, ya quieren pues ellos tener a su gente de primeros, pero pues hay que también hacer un llamado como a la realidad política y también a la realidad de pronto de fuerzas que se ve dentro del pacto. Para nadie es un secreto que la Colombia Humana es una fuerza mayoritaria, pues conformada por un montón de ciudadanías libres, de colectivos, de grupos, de la gente que se ve en la calle. Hay partidos que de pronto tienen de pronto menos cantidad de gente comprometida, aunque tendrán de pronto militantes de pronto como itinerantes, pero también hay que ser muy coherentes en todo esto. A nivel del Valle, por ejemplo, hubo una diferencia bien grande con el Pacto Histórico Valle, que era el grupo que les decía, en el cual supuestamente se tomó una decisión totalmente arbitraria, que era que el candidato del pacto a la gobernación, que en este caso es de Colombia Humana, que el partido que representaba a ese candidato no podía ocupar los primeros 5 cargos, primeros 5 puestos a la asamblea. Entonces es totalmente absurdo que nosotros como partido pues vayamos a trabajar bajo esas condiciones, sabiendo todo el trabajo y la fuerza popular que tenemos. Entonces es desmotivante que algunos partidos pequeños o recién estrenando su personería pretendan pasar por encima de toda una historia de lucha de mucha gente que hizo posible este pacto histórico y que trabajó con el alma pues en todo esto. Entonces se ven esos casos. Se ven otros casos en los que sacaron a la Colombia Humana de cualquier tipo de decisión, por ejemplo, para las alcaldías, para la conformación de listas de consejo, asamblea, no solamente en Cali y en el Valle, sino a nivel nacional. Hay otros casos en los que se presentan diferentes fenómenos debido a que hay municipios particulares en los que el pacto histórico no está conformado por las fuerzas tradicionales, sino que de pronto hay un vestigio de la Colombia Humana y el resto son partidos de derecha. Entonces, imagínense ahí cómo se va a hacer un pacto. Se convoca de pronto a los otros partidos y no existen, porque son, por ejemplo, municipios de alta tendencia como conservadora, e incluso pues muchos de los candidatos, no hay candidatos de nosotros porque nadie le pone el pecho a semejante peligro pues en un municipio tan conservador, de pronto representar esa propuesta progresista. Entonces, hay muchísima variedad de casos que están sucediendo a nivel nacional. Dentro de la Colombia Humana sucedió algo muy particular, que fue que se abrieron las puertas para que todos los liderazgos, los colectivos se metieran dentro de la Colombia Humana y tuvieran representatividad. Lamentablemente, pues también se metieron tiburones políticos, se metieron pues gente poderosa, pues
ahí bajo cuerda se metió y en muchos casos se quedaron con la confirmación de el certificado de firmeza, que es como algo, un paso previo al aval. Entonces, hay mucha molestia porque en algunos municipios esa misma gente que quedó elegida como representante para ser alcalde es la misma que nos llamaba guerrilleros, que nos llamaba terroristas, que nos llamaban que hacían, que pintaban las sedes. Entonces es totalmente incoherente pedirle ahorita a nuestra gente que vaya y le cargue ladrillos a esos personajes que claramente no tienen, no comparten la misma visión de justicia social e ideológica. Entonces, hay muchos casos en los que la Colombia humana sí se ha prácticamente reventado por dentro porque los ponen ante esa disyuntiva y nadie va a ir en contra de sus principios ni de sus creencias, entonces lo que hacen es retirarse. Han habido retiros masivos de acá de la Colombia humana y pues definitivamente volvimos todos al movimiento social, ya pronto sabrán qué es lo que estamos haciendo por acá, entonces volvimos al movimiento social, volvimos y estamos haciendo, creando una propuesta amplia en la que nos olvidemos de todos esos partidos y en la que volvamos a trabajar de manera conjunta bajo unos ideales, no bajo una bandera política que se permea, se daña, a veces se coopta desde afuera, sino de los ideales. Entonces ya pronto sabrán de qué estamos hablando y pues obviamente está la invitación a que creamos y a que sigamos y persigamos esas ideas. En cuanto al tema de mujeres, hay muchísimo de qué hablar aquí. Estamos en el gobierno del cambio, estamos viendo unas dinámicas externas que muestran de pronto esos indicios para llegar a tener paz entre las diversidades que tenemos a nivel territorial y nacional. ¿Cómo construimos la paz? Con goce efectivo de derechos. Entonces, entre esos derechos está precisamente la participación política de las mujeres. Lamentablemente estamos lejos de consolidar ese discurso hermoso y bonito que muestra indicios este gobierno actual de consolidar. Eh, Se creó el Ministerio de la Igualdad, pero a nivel político las mujeres tenemos muchísimas barreras. Escribí aquel día que no tenemos palos en la rueda, sino troncos que sortear, y no uno, sino muchos. Entonces, las mujeres que veamos en política en este momento son muy contaditas, porque la gran mayoría se quedan a lo largo de todo este proceso y ni siquiera llegan a la primera parte que es la que ahorita va a empezar, que es de la inscripción. Entonces, es lamentable todo lo que pasa. Voy a citar dos casos para que veamos la dimensión de lo que está pasando, no solamente en Cali, sino que hay un caso nacional que precisamente estaba con ese ayer. Bueno, a nivel de Cali, ¿qué pasa? Tenemos las candidaturas de las mujeres, mujeres de base. Estamos formando o tratando de complementar toda la tecnicidad pues, que se requiere para este caso, para qué vamos a diles, cuáles son las funciones, las inhabilidades, toda esa formación, también el tema del Plan Nacional de Desarrollo, el discurso, los ideales, todo. Pero resulta que hay personas acá mismo, y sucede en cualquier otra tendencia, eh, que se aprovecha de estas mujeres y las quiere seguir siempre teniendo, cargando ladrillos. Entonces surgió por allá un personaje, que le voy a salvar la honra como a todos y no voy a decir su nombre, que dijo, yo soy el delegado del pacto y yo voy a organizar las listas. Entonces venga para acá usted. Él quedó de último en votación, dijo, yo voy de primero, de ahí para allá sigue otro y de ahí para allá sigue otra. Cuando la que dejaron de tercera fue la primera, entonces eso no solamente pasó en una vez, sino que pasó en varias partes, entonces decíamos, qué ilógico, pero lo más ilógico es que las mujeres en su bondad y en su falta de pronto como de malicia, digámoslo así, terminan aceptando esas condiciones tan contrarias. Entonces, claramente tienen unos liderazgos reconocidos, validados, pero estos personajes vienen, las engatusan, las engañan y las hacen bajarse de la posición que claramente han ganado. Entonces, eso pasa a nivel de Cali, pasó hace poco a nivel de Cali, obviamente pegamos el grito en el cielo y obviamente esta persona fue expulsada, pues, y fue cortado ese canal, pues, porque la gente como no tiene una dirección, entonces lo llaman, cualquier persona lo llaman y dice, venga, es que estoy llamando desde el pacto histórico y necesito esto y esto y esto, la gente corre, o véngase para acá y la gente corre porque no hay una directriz. Entonces, en ese mar de incertidumbre, la gente es víctima de todo ese tipo de personas abusivas que quiere aprovecharse de sus propias compañeras. Entonces, ese es el caso de Cali.
Pero ayer estaba con un caso de una compañera de Antioquia. Es una mujer espectacular, con un proceso social impresionante, no tiene plata, es humilde como todas nosotras, y esa mujer barrió en todas las consultas que se hicieron. En Antioquia son supremamente organizados, a diferencia de Cali. Entonces ellos hicieron consulta interna por regiones, consulta interna por departamento, hicieron consulta de pacto histórico, o sea, interpartidista. Ellos son súper organizados y esta mujer barrió con todo. Entonces, en todos esos filtros lo superó con las mejores votaciones. Incluso en la última duplicaba al segundo. Entonces, o sea, contundente el apoyo de esta mujer y ahora aparecen por ahí listas en las que la colocan a ella de tercera, teniendo todo el mérito, todo el reconocimiento, todo el trabajo de toda una vida y la gratitud de un montón de gente, porque fueron miles de personas que votaron por ella, eh, y le quieren dar en la cabeza. Entonces, aquí hay demasiados tipos de violencia contra las mujeres, eso a nivel político y a nivel de organización de listas. Pero a nivel interno hay todo lo que tú quieras, difamaciones, ataques, calumnias, hay incluso amenazas, hay, mejor dicho, tú puedes ver todo lo que tú quieras en este escenario político. Uno piensa que ha vivido ya un montón de cosas y ya todo está visto y no. En cada ejercicio surgen diferentes tipos de violencia, algunos son como de película, como tú dijiste ahorita, que toca es en otro espacio contarlos, pero toca más que nosotros sentirnos guerreras, triunfadoras, que no nos pasó nada, sentir mucho como pena por todas las mujeres que no pudieron pasar, porque las que pudimos pasar fuimos muy poquitas, pero muchísimas se quedan en medio de todo ese mar de injusticias que prevalecen dentro de los partidos y dentro del pacto histórico, que es la propuesta del cambio. Entonces, hay que ponerle la lupa a esto y quiero dejar algo, de pronto una denuncia acá. Llevamos todo esto, hicimos el ejercicio de recoger pues esos casos de irregularidades a nivel nacional, tanto de violencias políticas como de irregularidades dentro del proceso electoral o de preselección. Se los llevamos a todos los que debíamos llevárselo. Lo enviamos a los congresistas, a la Dirección Nacional del Pacto Histórico de los partidos, a la bancada de mujeres, perdón, a la Comisión de Género del Congreso, a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad, a la Vicepresidencia, al despacho de la Primera Dama, y adivina cuántos nos contestaron. No sé, dos. Ninguno. Entonces, a nadie le importa este tema, a nadie le interesa. Sin embargo, por ejemplo, en el Congreso hay una comisión grandísima. Yo entré, un salón inmenso, tiene como 15 personas a cargo, solo de la Comisión de Género. Pero mira, uno les lleva los casos y entonces no pasa nada. Entonces se está desperdiciando todo ese montón de salarios, de plata, de costos, y finalmente todo se queda en retórica y en un ejercicio de discurso. Y hacemos ministerios de la igualdad, pero cuando vamos a materializar eso, no funciona. Entonces, ahí les cuento, y eso es que sea como el preámbulo del siguiente programa. Excelente, Sonia, como tú lo acabas de mencionar, son muchas cosas de las que tenemos que hablar, muchas personas a las que tenemos que escuchar y te agradecemos muchísimo por ese panorama tan interesante que nos das, como siempre tú tan informada de lo que está pasando y agradecida. Aquí vamos a continuar en la conversa y en el canal Paz Social, creando debates y diálogos en torno al tema electoral que está ocurriendo en este momento en las elecciones territoriales en Colombia, Omar. Sí, no, agradecerle a nuestra invitada, a Sonia, muy gentil, muy amable, pero sobre todo muy esclarecedor. A pesar de que a nosotros nos parece que todo el mundo sabe, resulta que muy poquita gente sabe, y eso es lo triste. Antes de llegar a la parte final de esta emisión especial, que como decía Claudia, no es la primera y como decía Sonia, tampoco es la última, eh, yo quisiera como hacer una reflexión. No sé si Sonia y a mí más Claudia de pronto me corrigen o si estoy en lo errado, por favor. Es que hemos llegado a este escenario del pacto, que me recuerda, no sé, ustedes son muy niñas todavía, no se acuerdan de esa época, ya nosotros los mayores, cuando empezamos en el polo, cuando se creó el polo, ¿se acuerda? Cuando nos juntamos, los de Alianza y los de otro lado, y bueno, tratamos de hacer este mismo ejercicio de juntar la verdadera izquierda colombiana,
que ya desde esa época nos empezamos a dar vergüenza de decirnos de izquierda. Creo que ahí ya empezamos a tener falencias. Y esta otra vez, que es el pacto, que no salió de movimientos políticos electorales, ni de partidos políticos, sino de la movilización, y es que a ratos a nuestros dirigentes se le olvida que la base social de esto es la movilización social del año 17 en adelante, es de los jóvenes. Y entonces allí ahorita estamos supeditados a tres ejes fundamentales para determinar cómo es que es esa verticalidad de la que hablábamos Sonia y Claudia al principio. Entonces los partidos y movimientos, los representantes o los candidatos, candidatas, entonces le miran qué tan representativo es decir, entre comillas, quién representa las bases, entre comillas. Entre comillas, quién tiene más o menor convocatoria. Y finalmente las necesidades de sostener los acuerdos a nivel nacional. Y esa es una percepción muy particular mía. Es decir, por estar cuidando de esos acuerdos a nivel nacional, entonces ahora nos dicen, tenemos que mirar la representatividad y tenemos que mirar qué convocatoria tienen para que no rompamos esos acuerdos nacionales. Y entonces, los casos de las compañeras que tú denunciabas, Sonia, creo yo, y aquí en el Cauca, lástima que nuestro invitado no llegó en esta emisión, pero para la próxima sí va a estar, creo que se tuvieron en cuenta esos ejes para tomar esas determinaciones. Es decir, estamos pensando más en lo nacional que en las realidades locales y departamentales. Y tristemente sí, yo sí estoy aterrado porque estoy haciendo un pequeño sondeo por ahí y la representatividad de las mujeres es mínima, por no decir que nula, y eso es muy triste. Entonces, yo no sé. Vamos a tener que seguir de hablando y hablando y mirar a ver qué nos inventamos, Sonia, para mejorar esto y retomar el cauce. Antes de la última parte para despedir a nuestra invitada y decirle que esta es la casa suya, Canal Paz Social y la conversa de fin de semana, invitarlos a que por favor sigan las redes de Canal Paz Social en el fanpage y en su canal de YouTube, que sigan las redes de la conversa de fin de semana, todas las que ustedes normalmente ven y que aquí en la pantalla ya están viendo, tanto las de Canal Paz Social como las de la conversa de fin de semana. Recordarles que si no pueden ver o escuchar la emisión en directo, la emisión central de los domingos 7:30, a las 9 de la noche ustedes pueden escuchar el audio, la emisión en radio, a través de disruptiva.com.co, una red que pertenece a la red progresista de comunicadores contrahegemónicos, con sede en Bogotá, que también es hermano de este proyecto comunicativo. Entonces, a los hermanos y hermanas de disruptiva.com.co, nuestro saludo y muchas gracias. Entonces, allá también los invitamos a que se conecten. Sonia, ¿algo más para despedir esta conversa? Sí, que de pronto no quede en el aire, de pronto un halo como de tristeza, no, para adelante, la gente que transforma, la gente que se está movilizando, hay que dar el paso hacia lo político, no nos dejemos comer de cuento que no, que eso toca con plata, tener 50, 100 millones, no, qué cuento, hágale que usted tiene el liderazgo, necesitamos esa gente que represente todo lo que somos, esa gente buena que nos da motivación, que nos da alegría, que nos da emoción de continuar esos casos maravillosos, por ejemplo, entre nuestras candidatas, candidatos, tenemos liderazgos maravillosos de las ollas comunitarias, líderes de pronto deportivos que han hecho y han entregado toda su vida a formar y formar gente, culturales, que les han enseñado, ha salvado un montón de gente de las garras de la delincuencia común, de las drogas. Entonces toda esa gente está acá metida y esa gente no va a cambiar. Queremos es con esa gente cambiar la forma de hacer política y esperamos tener la oportunidad de hacerlo y que ustedes se sientan representados en cada una de esas personas, gente buena como nosotros, que no somos millonarios, pero que tenemos mucho que dar y que lo hacemos de corazón. Entonces, ese es como el mensaje, no nos desmotivemos, la política la estamos tratando de cambiar, vamos a seguir insistiendo, no vamos a dejar la toalla tirada ante el primer inconveniente, esa no es nuestra naturaleza, y la idea es que ustedes también apoyen esos buenos liderazgos y que nos ayuden a transformar la forma de hacer política. No sigan cargándole ladrillos a los de siempre que nos tienen saqueada Cali. Sabemos que todos necesitamos trabajo, pero no por eso permitamos que nos manipulen
con esos empleos a cargo de votaciones, a cargo de llevar gente. Entonces, de nosotros depende cambiar la forma de hacer política. Si no vamos a participar, apoyemos a la gente buena y digna que lo está haciendo por nosotros. Entonces, poco a poco vamos cambiando la forma de hacer política, pero que sea un cambio entre todos y cada uno de nosotros. Perfecto, muy bien, Sonia. Entonces, hasta aquí termina nuestra emisión en cooperación del canal Paz Social y La Conversa. Y bueno, como ya lo dijimos, vamos a estar aquí pendientes, comunicándoles que se vienen nuevos debates, nuevos diálogos y nuevas conversas. Una feliz tarde, una feliz noche para todas y todos. Gracias. Hágame el favor, cuidarse todas y todos. Nos vemos muy pronto el próximo martes. El próximo martes vamos a seguir con este mismo tema. De pronto, si Sonia a bien tenga y su agenda lo permita, pues también ahí creo que nos vamos a volver a encontrar. Entonces, sigan en nuestras redes y atentos el próximo martes, 7:30 de la noche. Seguimos con este tema. Cuídense mucho, por favor, descansen y no coman cuento. Chao. Eso. No coman cuento, chao.